Comenzamos esta clase que ya sería la última sobre el potencial de membranas, sobre todo en reposo. Sí, buenas, Winchi. Bueno, me da gusto verlos a todos ahí. Normalmente se van cayendo mucho el número de participantes y yo la verdad que esperaba que en esta situación fuera aún más la caída. Así que estoy muy tranquila y alegre de verlos ahí a todos presentes, sosteniendo que no es fácil. Hay que tener ganas, organización, voluntad. Ay, gracias, gracias. Bueno, hay profes también entre ustedes, así que feliz día de los profes que sean universitarios. Feliz día también a los del equipo, a Fede, a Sole y a Winchi, que siempre están ahí. Bueno, gracias. No, van a hacer llorar, mejor sigamos. Bueno, quería compartir un raconto de lo que hemos estado viendo. Gracias. Gracias por las felicitaciones y los buenos deseos. Quería compartirles esto de que habíamos dejado como establecido que las membranas biológicas establecen una polaridad, gracias Alex, una polaridad, y que a partir de allí modificar en poco o más o menos esa polaridad es lo que para la célula es información, sí, para la célula es información, y que esa información introduzca un concepto nuevo, creo, que es si en mi exterior, que sería como la piel de la célula, digamos, yo detecto cambios, algunos pequeños u otros muy grandes, como si para nosotros el tacto en la piel fuera solo un roce o un apretón, ¿cómo responde la célula? Es decir, ¿qué respuesta tenemos que esperar del interior celular hacia esa modificación, cambio de información de la superficie? En el mejor de los casos en la superficie, ya vamos a ver que hay otras que responden desde dentro. Bueno, lo que la célula tenga como estructura-función. O sea, la célula responde con lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene? La morfología y la función que puede hacer con esa morfología, que a su vez viene de una diferenciación. O sea, si fuéramos una célula y nos hemos convertido en una célula muscular, obviamente que nosotros sacamos mucho nuestros Golgi, ya no nos interesa tener tantos Golgi, no nos interesa quizá tener tantos lisosomas y demás, pero sí nos interesa tener lleno el citoplasma del sistema actina-miosina. O sea, estas dos proteínas contráctiles que se desplazan entre sí y generan la contracción y la relajación. Y sí nos interesa tener muchas mitocondrias para proveer mucho ATP para ese movimiento. No hay movimiento si no hay energía, salvo que fuera pasivo. Entonces, una célula muscular, repito, se ha diferenciado apagando genes que no importa que tener encendidos, digamos, y con su regulación génica han encendido la expresión génica, sobre todo de los genes que tienen información para las proteínas actina y el otro gen que tiene para miosina, y todas las proteínas y cationes bla, 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 que tienen que ser tomados entre estas dos para que se contraiga y relaje la célula. Mucha mitocondria, mucho glucógeno, acuérdense del glucógeno, y así. Si la célula, en cambio, se hizo secretora, va a optar por unirse a un sustrato, tomarse con uniones celulares estrechas, oclusivas, demás, de sus compañeras, nada de actinomiosina, más bien va a tener mucho Golgi, mucho RER, mucho REL, mucha vesícula circulante, y probablemente tenga una forma globosa
si es una secretora de lípidos, y así tenemos que ir pensando. Entonces, quizás la señal que les llegue a cada una de estas células, a sus membranas, sea la misma. Entonces ustedes van a decir, ¿cómo? A una célula muscular y a una célula secretora, ¿le va a llegar la misma información? Sí. Por ejemplo, les va a llegar a ambas hormona tiroidea. Le va a tocar la puerta en la membrana celular y ambas, cuando armen el complejo hormona tiroidea, receptor de hormona tiroidea, van a tener un cambio en esa membrana que normalmente va a implicar cambios de polaridad, es decir, cambios en este potencial de reposo que nosotros estuvimos viendo, y que la célula va a responder entonces a ese cambio con lo que sabe y tiene. Entonces, ¿qué es lo que tiene una célula si es muscular? Bueno, la hormona tiroidea va a responder sosteniendo, viendo que tenga estas actomiosinas en cantidad, que el metabolismo esté ágil, y la secretora probablemente para ella sea una señal de, bueno, me lleno de secreción, porque me están diciendo con la hormona tiroidea que hay que tener metabolismo ágil. Entonces, la señal externa, que lo habíamos dicho alguna vez, en realidad no es la información, eso es información cósmica, es como decir, antes que yo fuera un cigoto o huevo, el espermatozoide en el testículo de papá, no, todavía no es yo, y el óvulo en mamá tampoco. De la misma manera, el primer mensaje, o sea, la sustancia, en el caso que fuera una sustancia, que está dando vueltas por allí en el medio interno, no es todavía algo que la célula pueda ni entender, ni tener como información, ni responder, ni nada. Pero cuando se haya unido a su membrana, normalmente un receptor específico en la membrana, ese complejo es información para la célula. Me acaban de, como quien dice, meter la llave en una cerradura y yo sé que ahora este complejo para mi membrana es un cambio seguramente en algo del voltaje o en algún canal iónico en la membrana, y si es canal iónico, al entrar los iones me cambian el voltaje, o sea que en definitiva vamos a terminar en un cambio de voltaje. ¿Y qué significa este cambio de voltaje? Que va a haber proteínas y enzimas internas de esta célula que son cambiadas, modificadas por este cambio en la membrana. Y las células tienen proteínas y enzimas propias de activar esos genes que no tienen necesariamente otras células. ¿Y qué ocurre con esas proteínas y enzimas activadas en el interior? Que van y modifican la funcionalidad de lo que la célula tiene. Si es contráctil, se contrae, si estaba contraída, se relaja. Si es secretoria, estaba secretando, deja de secretar. Si es secretoria y no está secretando, empieza a secretar. ¿Se entiende el concepto? Yo quisiera que me muestren los que tienen cámara. Sí, algunos me hacen sí. Y si me pueden... Bien, bueno, ahí está. Bueno, entonces, la información en esos complejos con la membrana generalmente hacen que cambien, salgan del potencial eléctrico de reposo las membranas en un pedacito o en mucho pedazo. Pero si es en un lugar local de la membrana, ese cambio de voltaje le hemos llamado despolarización, porque cambia un poquito la polaridad. Y eso se llama despolarización local. Entonces, si llegó una hormona, si llegó una sustancia que abre canales, si llegó una sustancia que se une a su receptor y cambia, que se abre un canal iónico o que cambie la polaridad en el sitio, eso es una despolarización local. Nos tenemos que imaginar que en ese mar de fosfolípidos con proteínas y que estaban todos los iones afuera, positivos, aunque haya negativos, pero más positivos netos, algo cambia y entonces empieza a aparecer más negativo fuera y más positivo dentro. Eso es una despolarización local que al mejor estilo de
el ruido y nosotros, puede que ni se sienta. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor hubo un ruidito, pero no llegó al umbral de audición que yo tengo en este momento, o sea, porque estoy con un ruido de fondo en mi casa. Esto sería igual a un potencial, una despolarización local que no llega al umbral. Entonces, rápidamente se va a volver a repolarizar y es como si no hubiera pasado nada, en teoría. Pero si llega mucha sustancia y muchos receptores se saturan o llega mucha sustancia que abre muchos canales, ya va a haber mucha despolarización local. Entonces, como que en vez de un solo ruidito, hay muchos ruidos juntitos y yo ya escucho. Para las membranas, muchas despolarizaciones locales terminan como coalesciendo, como si se terminaran juntando, por decir así. Entonces, microdespolarizaciones o despolarizaciones locales terminan haciendo que todo un área de la célula se despolarice y eso pasa el umbral. Y si pasa el umbral de despolarización, ya hace onda y toda la membrana como una onda se termina despolarizando. O sea, yo puedo despolarizar en un lugar, en otro, y que no lleguen nunca, se van a ver, ¿se acuerdan del grafiquito? Se van a ver como pequeñas despolarizaciones, repolarización. Despolarizaciones, repolarizaciones. Todas como onditas, pero que no llegan a generalizarse. Siguen siendo despolarizaciones subumbrales. Pero si son muchas, pequeñas, o pocas pero amplias, esto también es un concepto importante. Lo muy seguido con alta frecuencia, yo insisto, aunque sean despolarizaciones locales chiquitas, o bien le doy una o dos, aunque sean poco seguidas, pero muy fuertes, entonces alcanzo a superar el umbral y esto, por decirlo así, se generaliza como si fuera que se distribuye por toda la membrana de la célula de despolarización. Ya es imparable. Una vez que dejó de ser local y despolariza todo, ya termina con todo. ¿Por qué? Y porque estamos dejando entrar, por ejemplo, sodio en un lugar, me cambia la polaridad. Sodio en otro lugar me cambia la polaridad. Pero ya cuando es tanto sodio adentro y ya corre por dentro de la membrana como una electricidad. Es una onda ya de potencial eléctrico. Y ya no es potencial, mejor dicho, ya es corriente eléctrica. Ya se están moviendo las cargas. Y entonces es como si uno se pudiera imaginar una célula con unos puntitos de colores, pero que después hacen un gran punto de color y ya después se tiñe toda la membrana. Se despolariza toda la membrana. Y el fenómeno es, para la célula entonces, va a haber, esto es un mecanismo de despolarización, y cuando se generaliza ya obviamente no hablamos más de potencial de reposo. Ahí hablamos, depende de la célula, pero normalmente hablamos de potencial de acción. Para las neuronas le llamamos a la salida del reposo, en neuronas le decimos, esperen que ya me sale, estímulo nervioso, o sea, la célula ya no está en reposo, sino que está activa ante un estímulo, pero también le llamamos potencial de acción cuando hablamos de lo eléctrico. Potencial de acción es un potencial de despolarización que vale, ¿se acuerdan? Va a valer ahora positivos, o sea, ya no van a ser el menos tanto del reposo, sino que van a ser o muy cerca del cero o ya lo que es potenciales de acción reales, pasar al positivo, al más 25 y así. Y bueno, para neuronas, les decía, es un impulso nervioso el fenómeno. La despolarización que lleva a que cambie la polaridad a un potencial eléctrico positivo, que implica ahora ya corrimiento de las cargas,
movimiento de esa onda eléctrica, potencial de acción. Dos conceptos que son muy parecidos, potencial de acción e impulso nervioso. Para las células contráctiles, por ejemplo, que también son excitables, como las musculares, bueno, hablamos de un potencial de acción, o sea, la salida del reposo, y el efecto en cada una de estas células va a ser diferente, porque es como decíamos, para la célula entrar a despolarizar sus membranas y entrar en un potencial de acción, ¿qué significa? Bueno, depende de qué cosas, morfologías, orgánulos y demás internas tenga y cómo funcionan. Entonces, para la célula muscular va a ser transducido al interior, contraerse o relajarse sus fibras, o sea, achicarse, acortarse o alargarse la célula, y para la neurona no se contrae y relaja, la neurona lo que hace es, cuando tiene una despolarización de membrana que llega a potencial de acción, o sea, impulso nervioso, y se le generaliza esta despolarización, cuando corre por toda la membrana de la neurona, tenga una sola, 1000 dendritas, no importa, importa que toda esa despolarización pasa por el axón. Y que cuando despolariza todo el cono del cuerpo celular de donde sale el axón y el axón, cuando llega a la punta del axón, esa neurona libera o neurotransmisor, o sea, una sustancia que le comunica a las otras neuronas que tiene cerca, que también se le está despolarizando su membrana, y por lo tanto despolariza a otras con las que está conectada, que es lo más común, o sea, liberar un neurotransmisor, ese va a la otra membrana y la despolariza a la otra membrana de la otra neurona, o también en algunos casos directamente le tira cargas, o sea, le tira iones, y directamente los iones ya la despolarizan a la otra. Eso lo vamos a ver después. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, entender el concepto de que las células están en un potencial eléctrico de reposo, que a la vez es una batería, que van a usar para transportes y otras cosas, pero que las respuestas generalizadas de las células dependen de haber decodificado la información de una señal externa o un cambio de iones externos, que de cualquiera de las dos formas termina modificando su potencial de reposo a un potencial de actividad, digamos, o de acción, y que eso desencadena respuestas en las células. Esto es la base de que las células sean sensibles, pero que también tengan resto para responder. Porque nosotros podríamos decir, bueno, ¿por qué no se ponen en potencial eléctrico cero y responden? Bueno, porque la señal la podrían decodificar, pero no habría manera de hacer que esa despolarización o información local pueda ser transferida al resto de la célula. Entonces todo sería local, nunca podría responder la célula con, por decirlo así, involucrando todo su cuerpo y membrana. Bueno, hasta ahí vamos, porque este tema es muy difícil de dar virtual, o sea, es mucho pizarra, mucho libro y pizarra. Pero vamos a volver. Esperen que acá tengo este otro. Ahí está. Vamos a volver ahora a compartir esta, donde dejamos el otro día. Recuerden entonces, potencial de reposo planito en los menos, puntos de despolarización que aparezcan, se sube la curva buscando los más positivos o quitándole negatividad. Repolarizamos cuando volvemos a sacar cargas positivas hacia afuera y la curva baja. Nunca olvidarse de esto. Y normalmente cuando volvemos de una curvita, en especial cuando es bastante alta, es como que nos pasamos un poco, sale sale un poco de más el potasio
se hiperpolariza, o sea, es un más, bien grande afuera, entonces la repolarizamos nuevamente, o sea, la despolarizamos de nuevo para volver al reposo. ¿Y esto qué significa en términos de excitabilidad para la célula? Esto significa, no está pasando nada, acá hay algo que me estimula, al menos hay un receptor, una proteína de membrana, un canal iónico, algo en mi membrana que está respondiendo y que se está cambiando mi potencial eléctrico, por lo tanto, hay algo que está ocurriendo a lo que la membrana es sensible. Esto es volver a buscar el estado original. Entonces, en el momento del descanso, digamos, o del reposo, la célula está sensible. Cuando ha logrado el máximo de despolarización, aunque venga otro evento despolarizante, no lo puede asimilar. Y esto sería, supongamos que ustedes polarizaron una neurona completa, en este momento está toda despolarizada. Entonces, aunque venga otra sustancia a querer despolarizarla, la neurona está en su éxtasis digamos, de despolarización. No puede responder de nuevo a otro que intente entrar cargas positivas o sacar negativas, porque ella ya está en el máximo de eso, en todo su esplendor, en toda su membrana. O sea que acá podríamos decir que cuando una célula está en su potencial de acción y ya lo hizo como una onda para todo su cuerpo, está refractaria a recibir otro estímulo. ¿Hasta cuándo? Y hasta que tiqui, repolarice y haya al menos grandes sitios de la membrana donde esté polarizada como en reposo para volver a tomar otro estímulo. Por eso, en estas curvitas nosotros decimos así, y en sus gráficas pónganle reposo, potencial de acción, o sea, todo esto, reposo. Y este potencial de acción, acá, cuando ya está despolarizada, digamos, ¿sí? Supongamos por aquí, se está despolarizando, pero todavía le puede quedar un resto para responder, eso depende de la célula. Pero probablemente desde aquí hasta acá, y acá, pongámosle, y esa célula no va a poder responder a otro estímulo. Entonces, esto sería un periodo refractario. Periodo refractario es aquel donde no puedo atender a lo que normalmente atiendo. Entonces estoy refractario todavía a enojarme de nuevo, porque todavía estoy enojada. ¿No es cierto? Eh, este, entonces, hasta que no volvemos a otro estado, no podemos repetir el mismo en el que estamos. Entonces hay un periodo refractario, eso depende de un montón de cosas, y si es neurona o no es neurona, y bueno, depende. Pero es para que ya vayamos entendiendo los conceptos. Otra cosa, hay células que terminan su potencial de acción, hicieron lo que tienen que hacer, ya están repolarizadas y pueden volver a responder rápidamente. O sea, que sus periodos de reposo entre potencial de acción y potencial de acción son cortos y tienen periodos refractarios cortos. Y otros que no. Y esto es regulable. O sea, también las células tienen posibilidades de poner más canales, más receptores, menos receptores. Él hizo puchero, yo hago puchero y así. Bueno, al margen de que por ahí meto chiste para que no se haga tan denso, las células pueden modificar también este periodo refractario. O sea, pueden hacer varias cosas. Sacar receptores, poner más receptores, inactivar los receptores. O sea, aunque estén puestos, están como si no estuvieran puestos porque están bloqueados. Pueden aumentar el potencial de reposo, es decir, en realidad sería modificar el umbral, haciendo que el umbral esté muy bajo. Entonces, la célula está en menos 70 milivolts
va a responder cuando entre potenciales locales, sumatorios y todo eso, bueno, esté en menos 60 o menos 55, es un umbral muy bajo, entonces puede repetir estas curvas. Pero si la célula pone en menos 35 el umbral, es porque por alguna razón no quiere responder tanto, sea propia o sea de sus compañeros de tejidos, lo que sea, pero pone un umbral alto. Entonces vienen señales, hay despolarizaciones, todas, pero nunca, o sea, son todas subumbrales y no llegan al 35, ni aunándose ni coincidiendo en el tiempo. Entonces esa célula lo que hizo es elevar el umbral y por lo tanto hacerse menos responsiva, ¿sí? No responder tanto al estímulo, al cambio. Bueno, y si ustedes más o menos me entendieron esto, vamos a andar bien. Esto es simplemente un repaso, así lo tenía Silverton ahí, que era el tema de el movimiento de iones. Ya, si se mueven, ya es una corriente eléctrica y las células para ellas es una señal o mensaje eléctrico. Fundamentalmente el potencial de reposo, entonces, lo va a determinar el gradiente de concentración del potasio, porque él, buscando salir para igualar su concentración, se va a encontrar con la repulsión del positivo externo y entonces no va a lograr completar esta distribución. Con lo cual va a quedar más concentrado dentro, menos concentrado fuera. Y si uno mide ese potencial, es el que mide aproximadamente menos 80, eso depende de las células, menos 70, menos 75, menos 80. Para un epitelial, menos 80, menos 84 va bárbaro, es lo normal. Y para una neurona, que está más cerca de responder, suelen tener menos 70, menos 75. ¿Y cómo se determina los movimientos en este potencial de reposo? Salidas, que serían despolarizaciones locales, o grandes despolarizaciones, bueno, manejando la permeabilidad de la membrana fundamentalmente al potasio y al más electropositivo y al más electronegativo, que son cloruro y sodio. Entonces, cuando uno abre o cierre desde el interior celular o, lo que es muy común, desde fuera, canales con compuerta, por supuesto, de potasio, sodio y cloruro, porque los siempre abiertos de potasio, de escape de potasio están, pero poniendo más también escapes de potasio y con compuerta, insisto, de potasio, sodio y cloruro, las células van a manejar entonces la salida de ese reposo. O sea, las subiditas en la curva de los milivolts o potenciales eléctricos de membrana. Con los canales con compuerta, abriéndolo, cerrándolo, vamos a controlar la permeabilidad a estos iones. Y ahí había, lo dijimos, tres canales que responden a tres formas de modulación, o sea, de que los abren o los cierran. Unos responden a que cambie el voltaje en la membrana, otros responden a que llegue un ligando, se les une y los cambie, y los últimos mecánicos serían los que responden a estiramientos, modificaciones mecánicas de su molécula. Y por lo que decíamos recién, el voltaje umbral varía según el tipo de canal, y esto también según el tipo de célula y el estado en que se encuentra justamente la actividad de esta célula. Bueno, y llegamos a algo piola, lindo. Ay, claro, bueno. Les voy a buscar primero para compartirles, que lo había tenido abierto el otro día, les voy a compartir primero cómo es internamente el páncreas, para que podamos entender esto mejor. Segundo, parcial, endocrino control metabólico.
esta parte que estoy abriendo es cuando el endocrino ya está abocado a controlar directamente el crecimiento, el metabolismo y demás. Acá, no, este estilo es. A ver si- Bueno, lo primero es recordar la ubicación del páncreas. Una ubicación junto con el vaso, el estómago, embromada para ciertas patologías, ¿no? Si recordamos de buscar aquí debajo del esternón y aquí el hiato por donde pasaba esófago, ¿sí? A estómago, esfínter esofágico inferior, estómago, y tenemos la ubicación de páncreas, páncreas a la izquierda, así, vaso y aquí estómago. Y en esa ubicación, que los relaciona mucho después funcionalmente, también tenemos algunos problemitas, pero básicamente ahí está el giro del duodeno y la ubicación del páncreas, que está todo apretadito ahí. Aquí está llegando el colédoco y el conducto de Wirsung para vaciar la bilis aquí del hígado y para vaciar acá el jugo pancreático. Esta parte del páncreas, que es liberar el jugo con enzimas al duodeno para la digestión, es lo que, si hiciéramos acá un corte, como les señala el gráfico, estaríamos viendo esto. Estos conductitos blancos, pequeñitos, se van haciendo, aunando, coalesciendo, hasta que terminan agrupándose en conductos más grandes y hasta que desaguan en el duodeno, que sería jugo que va a un externo. Entonces esta es una secreción exócrina del páncreas, que es el jugo pancreático, es un jugo digestivo y que por ir a el tubo digestivo es una secreción exócrina. Estos grupitos de células que son acinos o ácinos, que ya los vimos, son originalmente epiteliales, se metieron dentro del cuerpo, digamos, del organismo, dentro de la pared corporal. Básicamente acá se metieron en la primera parte del abdomen y cada pelotita de células está produciendo hacia su apical el jugo y los conductitos, que miren, son epitelios como cuboides, ¿no? Esos conductitos se convierten en conductillos, esos conductillos en conductillos mayores, conductos, hasta llegar al conducto pancreático. Y entre medio de toda esta trama de secreción exócrina, vamos a encontrar de vez en cuando un grupo de células que se cargan de secreciones de hormonas. Y al ser hormonas, las liberan para que difundan por difusión y entren acá a estos capilares de los que siempre están llenos estos grupos celulares. Estos grupos se llaman islotes de Langerhans, es un nombre medio podrido para escribir, pero ahí tienen el nombre. Islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans son entonces grupos de células también de origen epitelial, pero porque son glándulas, pero son endócrinas. No hay conducto. Sí hay mucho capilar entre medio. Acá hay uno en este esquema, cortado, acá hay otros, acá hay otro, algunos van a estar torcidos y así. Entonces acá hay una foto al microscopio. Entonces, en los islotes de Langerhans
difunden sus hormonas hacia la sangre directamente. Por eso constituyen la parte endocrina del páncreas. Se me está por cortar, así que vamos a entrar de nuevo. Pero les adelanto esto. Aquí hay unas células que están marcadas con azul y otras con rojo. Y otras amarillas. Esas son las alfa, beta y gamma. También conocidas como A, B, D. Y son las células que secretan las hormonas más importantes del páncreas, que son las alfa, las que secretan glucagón, así como suena, de raro, de insultante. Hormona glucagón. Las beta o B secretan la insulina. Y las D o gamma, la somatostatina. Alfa, beta y gamma. Glucagón, insulina y somatostatina. Y ahora al volver vemos de qué se trata. Nos vemos.